La Revolución Francesa, el fin del antiguo régimen y el constitucionalismo. En Francia, las cosas comenzaban a alterarse. El antiguo régimen provocó una enorme crisis debido a las guerras imperiales y a los gastos de la corte. El Estado imperial estaba entrando en la bancarrota y la Revolución Francesa estaba por estallar. Luis XVI, rey de Francia, quería encontrar una solución para la crisis y convocó a una asamblea de notables en 1788, la cual se opuso al cobro de nuevos impuestos y argumentaron que únicamente los estados nacionales podían hacerlo. Luis XVI no se quedó con los brazos cruzados y convocó a los estados generales. Esta institución estaba compuesta por 3 estamentos que eran los nobles, la iglesia y el pueblo. Los nobles y la iglesia estaban representados por el mayor número de diputados, mientras que el pueblo tenía muy pocos. Debido a la desventaja que tenía el pueblo francés contra los nobles y la iglesia, pidió que se le otorgaran más diputados, y aunque accedieron, esto no resolvió el problema, ya que los votos eran por estamento y no por número de diputados, por lo tanto quedaba el pueblo en desventaja con 2 votos a 1. Algunos nobles a favor del pueblo pidieron en el año 1789 a los estados generales que se pudiera votar por diputado y no por estamento. El clérigo y los nobles se negaron rotundamente y el rey ordenó la expulsión del tercer estado y los nobles que los apoyaban. Los expulsados representaban al pueblo de Francia, por lo que se reunieron y redactaron una constitución justa para el pueblo. Formaron una nueva asamblea y se autonombraron la Asamblea Constituyente. El rey, al enterarse, ordenó que se disolviera la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no tuvo éxito. El pueblo ya estaba cansado del mandato de Luis XVI y el 14 de julio de 1789 se levantó en armas y atacó la Bastilla. La Bastilla era una prisión donde cumplían sus condenas todos los opositores del gobierno absolutista. Este levantamiento se propagó por toda Francia y los ciudadanos comenzaron a formar sus propios gobiernos. La Asamblea Constituyente abolió el diezmo y en agosto de 1789 promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se reconocía la libertad de los derechos de propiedad, seguridad e igualdad jurídica de todos los franceses. Un año después, en 1791, Francia proclamó la Constitución, la cual establecía una monarquía constitucional, señalaba los derechos de los ciudadanos y dividía el gobierno en 3 poderes. El Ejecutivo, que estaba en manos del rey, el Poder Legislativo, que estaba conformado por una asamblea, y el Poder Judicial, compuesto por jueces electos. En 1792, la Asamblea Legislativa convocó a una convención nacional que fue electa por sufragio universal, y esta abolió la monarquía y proclamó la república. En la convención había 2 grupos opuestos que tenían distintos propósitos: los jacobinos, que representaban a los trabajadores y desprotegidos de París y que luchaban por un gobierno democrático, cambios en la forma de propiedad y un gobierno central. El otro grupo era el de los girondinos, que representaban a los comerciantes y hombres de negocios y querían políticas más conservadoras y respeto a la propiedad privada. La tensión crecía cada vez más y en 1793 el rey Luis XVI fue juzgado y ejecutado. Fue entonces cuando Gran Bretaña declaró la guerra a los revolucionarios franceses. La lucha de los jacobinos contra los girondinos se tornó cada vez más violenta. Se hizo un comité de la salud pública que encabezaba un hombre llamado Robespierre, quien suspendió los derechos individuales y mandó matar a todos los que se manifestaran sin importar quiénes fueran. Robespierre fue considerado enemigo de la revolución y fue juzgado y ejecutado. Después de su muerte se proclamó otra constitución en 1795, la cual otorgó derecho al voto a solo propietarios, esto con el fin de quitar poder al pueblo. La convención también dividió el poder legislativo en 2 consejos y dio el poder ejecutivo a un directorio formado solo por 5 personas. El directorio no fue capaz de resolver los problemas de Francia y perdió poder mientras el ejército se hacía cada vez más fuerte. Mientras todos estos problemas debilitaban al gobierno, Napoleón Bonaparte, un oficial del ejército, se iba haciendo popular y logró sofocar un levantamiento de restablecimiento de la monarquía. En 1779 derrocó violentamente al directorio y estableció un consulado que él dirigía. Para 1804, Napoleón Bonaparte era nombrado emperador de Francia.